de poner. Tania, Felipe y Rocío Flores, ¿no? Tania, Sí. Felipe. Grupo 2, María René Ríos Castedo y María Fernanda Centura, ¿están presentes? Sí, ingeniera. Por favor, ¿puede compartir? Ya, un momento. Disculpe, ingeniera, ya entró mi compañera. ¿Será que puedo compartir? ¿La de grupo 1? Sí, por favor. ¿Ya? ¿Mejor? Si ya apareció su compañera, para que haya una secuencia. ¿Se puede? ¿Estoy compartiendo o no todavía? No, no se ve todavía nada. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Puede ampliar y puede empezar. Ya. Ahora sí. Rocío, ¿puedes empezar, por favor? Buenos días, ingeniera. Vamos a hablar hoy sobre los procesos de cocinado. Los integrantes, mi persona y compañera Tania Felipe Japaza. Siguiente, Tania. Ya. Vamos a empezar por qué es cocinado el alimento. ¿Por qué es cocinado el alimento? El alimento ha sido tratado con calor para poder conservar más tiempo, ¿no? La vida útil. También para que sea más sano en su consumo y se pueda así ser más fácil la digestión.
También durante el cocinado se altera la estructura química del alimento. En algunos casos se inicia la digestión de ciertos nutrientes. Por ejemplo, tenemos la proteína y se podría decir también otras macronutrientes, ¿no? Como serían los lípidos, los carbohidratos y eso. Siguiente también. Ahora vemos cómo se cocinan los alimentos. Los alimentos pasan por un proceso, ¿no?, de cocinado que requiere la transferencia de energía de todo el alimento mediante una combinación de conducción, convección y radiación. Siguiente. Ya. Lo que acabo de mencionar son las 3 transferencias de calor. Aquí les voy a explicar más detalladamente. La primera es la conducción, que es el calor es transferido a través de los sólidos mediante conducción. Estos se producen en el calentamiento de los alimentos sólidos y de equipos para cocinar. Como vemos en la imagen de conducción, es que se transmite el calor mediante el mango, ¿no? Como se puede observar ahí de la ollita. También tenemos la convección, que es el calor transferido a través de los líquidos y el aire mediante convección. Esto tiene lugar en el calentamiento de medio cocinado y aire en el interior de los hornos. La convección es se ve igual en la imagen, que es el movimiento de las partículas mediante la transferencia de calor. Luego está la radiación, que puede ser transferido mediante radiación. El calor del sol llega en forma de calor radiante a través del vacío que llamamos espacio exterior. Ahí igual se ve en la imagen cómo el calor es transferido, ¿no?, mediante ahí en la cocina. También otro ejemplo tenemos por radiación, que serían las microondas. Siguiente. Ya, tenemos los cambios que se producen durante el cocinado. En los cambios durante el cocinado vamos a tener lo que es la textura, el color y el sabor. En la textura se va a ver los cambios en las proteínas, en los almidones y también en las celulosas, en las grasas. En el color se va a observar más que todo en las frutas y en las hortalizas. Y también en los pigmentos de la carne, cuando estas van a estar a temperatura mayor a 60 grados. Y estas van a tener unas reacciones de oscurecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos las reacciones de dextrinización, que va a ser la rotura de las moléculas de almidón para formar otras pequeñas. Como ejemplo, podemos el pan tostado. También tenemos la caramelización, que es llamadas también dextrinas, que reaccionan entre las moléculas de azúcar, que sería el tofe, un ejemplo. Y la reacción de Maillard, que son las reacciones entre el azúcar y las moléculas de proteína, se puede ver en las superficies de los pasteles. También está lo que es el sabor, que observaremos en los cambios químicos en los alimentos, produciendo una gama de sabores nuevos. Siguiente. Ya. En cuanto al valor nutritivo, vamos a tener lo que son los catering institucional y también los restaurantes de cocina. En los caterings institucional se ve lo que es en la alimentación en los centros educativos, también en los hospitales, como también en la alimentación móvil, ¿no? Luego están los restaurantes de cocina sana, que van a ser alimentos vegetarianos, como ser las frutas, las verduras. Siguiente.
Ya. El enfoque de proceso. Vamos a tener dos técnicas, que serían las húmedas con intervención de agua y las técnicas secas sin usar agua. Las técnicas secas sin usar agua van a ser mediante aire, que va a pasar por un proceso asado en parrilla, también puede ser el asado o el horneado. O también puede ser otro medio para cocinar entre la grasa o aceite, que sería el proceso frito con capa gruesa, frito con capa fina. Luego está la técnica húmeda, que ahí va la intervención del agua o el vapor, perdón, por medio de vapor y agua. Se podría ver, ahí como ven en la imagen, se podría decir que son mediante la cocción a presión o el ahumado. Entre el agua estaríamos viendo en la ebullición, estofado, el escalfado, cocido a fuego lento. Ahí podemos ver también un plato que está interviniendo, ¿no?, el agua. Siguiente. Ya, en cuanto a la ebullición, vamos a hacer una descripción del proceso, que sería un método de cocinado húmedo, en los que los alimentos se sumergen en líquido que se encuentra, como se ve en la imagen. También va a ocurrir la transferencia de calor, que va a ser conducido a través de superficies del equipo hasta que el líquido entre en contacto con las mismas. Y también se va a ver lo que es el equipo. La ebullición puede realizarse en equipo pequeño, tal como las acerolas, como se ve en la imagen. Ya, el cuidado rutinario del equipo. El equipo será limpiado tras su empleo. Se debe hacer su respectiva limpieza ya tras que sea utilizada. Luego también el equipo será mantenido según las instrucciones del fabricante. Luego los alimentos adecuados y procedimiento de cocinado. El cocinado completo del alimento, se tiene que hacer un cocinado completo. También es la preparación o cocinado parcial de los alimentos llamados escaldados. Ya, como vemos aquí las técnicas de ebullición. Las técnicas de ebullición vamos a tener lo que es en colocar en agua caliente y en colocar en agua fría, esas dos. En el agua caliente se va a calentar hasta la ebullición y vamos a tener una parte que es mantener hirviendo y en la otra parte que va a ser reducir a fuego lento. En el mantenimiento y en la parte de mantener hirviendo, citamos unos ejemplos como puede ser la pasta, los cangrejos. Y en la reducción de fuego lento tenemos los huevos, coliflor, brecol, bajada de pecho. Ya, en colocar en agua fría, calentar hasta la ebullición, vamos a mantener hirviendo y reducir a fuego lento. Mantener hirviendo, tenemos como ejemplo que serían las mermeladas, el jarabe para caldo, las conservas de caldo de pescado. Y en reducir fuego lento sería los caldos de carne, plantas viejas, remolacha de mesa, panceta hervida contra tapa hervida. Ya, tenemos la ebullición rápida, que en la ebullición rápida vamos a tener la desventaja, se podría decir, o vamos a tener un percance como sería el secado. Se puede secar, ¿no?, nuestro alimento hasta que podría llegar a quemarse en la ebullición rápida. En cuanto a la ebullición a fuego lento, el alimento va a mantenerse entero y también se mantiene, ¿no?, una mejor textura y sabor.
Ahora, cocinar con un líquido frío o caliente. En muchos alimentos pueden introducirse tanto como en agua caliente como fría, con escasa diferencia de la rapidez del producto cocinado. Sin embargo, resulta más fácil y sano agua fría en la preparación de alimentos en gran escala. Siguiente. Ya. Tenemos las técnicas también para escaldar. Las técnicas para escaldar sería introducir en agua hirviendo para eliminar la piel. Por ejemplo, tenemos en los tomates, en las mollejas, en los melocotones. También se podría conservar el color. Ya en esta técnica se conserva mucho el color y la textura. Por ejemplo, la decoración de chopped fruit, entre esas están las hierbas frescas, piel de pepino, etc. En cuanto a la técnica de colocar en agua y calentar hasta hervir, vamos a tener la eliminación de sangre y blanquear. Por ejemplo, está la blanquete, cabeza de ternera. Otra estaría en eliminar el exceso de sal, por ejemplo, la contratapa, sería la salada. Y también está en limpiar, ¿ya? Por ejemplo, sería preparar apio para cocer a fuego lento. También tenemos la aplicando estas dos técnicas, llegamos a refrescar en agua fría para seguir con el proceso de cocinado. Luego, cocinar con o sin una tapadera. Bueno, en este caso, la mayoría de los alimentos se cocinan con una tapadera para acelerar el proceso. En excepciones serían los vegetales ricos en hojas porque los vegetales desprenden, ¿no?, un desagradable sabor y las hojas desprenden. Y si no, dejan que escapen los ácidos volátiles. En cambio, las hortalizas pierden sus vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina A es muy termosensible, ¿no? Y también son hidrosolubles directamente en el agua de cocinado durante la ebullición. Ahora, el tiempo y temperatura en la ebullición de líquidos cocinar superior a los 60 grados centígrados. La temperatura del cocinado de fuego lento oscila entre los 65 y 90 grados centígrados. Equipos que sea controlado termostáticamente y es precisa cierta habilidad para tiempos aproximados de cocción. Tenemos el de 25, el de 30 minutos y el de 20 minutos. El de 25 minutos es para 500 gramos de carne, el de 30 es para 500 gramos de aves y el de 20 minutos es para 500 gramos de hortalizas. Siguiente. Ya. El proceso de ebullición en las operaciones de catering, vamos a tener lo que no es necesario un equipo especial. El empleo de agua, que eso sería indispensablemente, como medio para cocinar, determina que la ebullición sea un procedimiento económico para cocinar los alimentos. Y el líquido se utiliza para preparar también los caldos y salsas. Por último, vamos a tener lo que son las normas de seguridad. Ya en caso de los líquidos hirviendo podemos provocarnos como quemaduras graves. Utilizando utensilios para hervir debe ser adecuado para la cantidad de alimento que se cocina. Si no se dispone de espacio suficiente, puede derramarse agua al hervir. Otro puede ser también el manipulador de alimentos deberá proceder con cuidado cuando coloca los alimentos en los líquidos hirviendo o los remueve. Cuando se reducen los líquidos, se dispondrá de una ventilación adecuada para eliminar el vapor de la atmósfera. Para la condensación puede provocar
que los suelos sean deslizantes y que humedezcan los dispositivos eléctricos. Por último, el proceso operativo, ropa y calzado, se observarán prácticamente de seguridad. Eso ayudará, en cambio, la ropa de seguridad a que sufra accidentes no graves o quemaduras graves. Ese sería, ingeniero. Mi compañera va a continuar. Siguiendo con la exposición, yo voy a explicar acerca del cocinado por escalfado. Descripción del proceso. Bueno, este es un método húmedo de cocinado en el que el alimento es introducido en el líquido y este se calienta, pero este tiene que ser por debajo del punto de ebullición. El líquido puede ser caldo, puede ser agua, puede ser salsa, vino, dependiendo al plato que se va a cocinar. En el proceso de ebullición, la transferencia de calor. Bueno, aquí ocurre dos tipos de transferencia de calor, por conducción y por convección. Por conducción vendría a ser, por convección vendría a ser que el calor conducido a través del utensilio hasta las superficies del alimento, estos contactan con el mismo hasta que es llevado a la totalidad del líquido que se utiliza para cocinar. Esto ocurre mediante corrientes de convección. Mediante el calor por conducción, vendría a ser que la superficie del alimento es transferido a través del mismo. Equipo y sus cuidados. Bueno, en el proceso de escalfado, no requiere un equipo especial, ¿no? Pero el escalfado con capa fina de líquido suele realizarse en sartenes o en bandejas. Y en escalfado en capa gruesa, estos se utilizan equipos como ser con un fondo más alto, ¿no? Más hondo. En los cuidados del equipo, bueno, estos equipos siempre se limpian tras su empleo, se limpian con agua caliente, detergente, y si es que se emplea algunas ollas que son recubiertas de estaño, se tiene que tener mucho cuidado en lo que es la limpieza, ya que esta puede desprender, digamos, tóxicos, y puede llegar a una intoxicación, ¿no?, del cliente. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la limpieza de estos equipos recubiertos de estaño. En alimentos y métodos de cocinados apropiados. Para este tipo de cocinado por escalfado, los alimentos tienen que ser manipulados con suavidad. Sabemos que el escalfado es a una temperatura baja, entonces es ideal para estos tipos de alimentos como son huevos, pescados, frutas y hortalizas. Bueno, a pesar que este es un método húmedo, no es recomendable, se podría decir, para carnes mamíferas, ya que se aplica a una temperatura mínima, entonces, pero sí da un resultado satisfactorio en aves, aumentando el sabor, la jugosidad, la blandura, sin que se seque el jugo, digamos. El espesor del líquido. Bueno, hay dos tipos de espesor en el escalfado, con capa fina y con capa gruesa. En capa fina, a se le añade una cantidad mínima de líquido que se utiliza para preparar una salsa que acompaña al alimento, como se puede observar en la imagen. Tenemos la sartén, que tiene una cantidad mínima de salsa o de agua, se podría decir, y se está cocinando el pescado. Y para el escalfado con capa gruesa de líquido, ya ahí se necesita una mayor cantidad de líquido, ¿no?, para cocinarse. En el caso de la fruta, para evitar la decoloración. Y en el caso de los huevos también se necesita más que todo un
una capa gruesa de líquido para que este no se pueda adherir al fondo del sartén o de la olla, ¿no? En el procesamiento de escalfado tenemos, como estábamos explicando, de capa gruesa, capa fina. En la capa gruesa se utiliza para merengues, también para huevos y diferentes tipos de platillos, como también se utiliza para frutas. Y luego de este proceso se escurre y se prepara, ¿no? Con las diferentes salsas que uno desea. Y en la capa fina se puede cocinar los enrollados y rellenos. También lo mismo se tiene que escurrir y este líquido se tiene que usar también como parte de la salsa. Aquí también tenemos las temperaturas y los tiempos que son distintos, ¿no? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, se escucha, señorita, puede seguir. Ya. Bueno, estábamos viendo los tiempos y temperaturas para escalfar. Bueno, como se puede observar, son diferentes tiempos y diferentes temperaturas, perdón, diferentes tiempos. Los huevos son 3 minutos, tenemos aquí en lo que son las frutas 25 minutos, tenemos que son las truchas pequeñas en 20 minutos y así. Sí, vamos a seguir. Tiempo y temperatura. Ay, no sé cómo puedo quitar eso. Perdón. Tiempo y temperatura. Debido a la delicada naturaleza de los alimentos escalfados, es importante que el tiempo y temperatura, ya que si se pasa de algunos minutos, por ejemplo en el pescado, tiende a despedacearse, trocearse, y la fruta también tiende a desintegrarse, ¿no? Pueden ser escalfados o bien en el horno o sobre la superficie. En el proceso de escalfado en las operaciones de catering, estos son aplicados para alimentos con poca grasa o tejido conjuntivo, ya que sabemos que la carne no es preferible para escalfar, ya que esta contiene un alto contenido de tejido conjuntivo, como también grasa, ¿no? Entonces, los alimentos con poca grasa son útiles para cocinar y también es útil para cocinar para personas con alteraciones digestivas. Y es una alternativa económica. En catering se utiliza en las preparaciones de huevos escalfados, también hasta filetes de lenguado o campotas de frutas. Estofado. Bueno, este tipo de cocinado, descripción del proceso, es un método de cocinado prolongado, lento y con humedad, en el que pequeñas porciones de alimentos son hervidas a fuego lento, con cantidad mínima de líquido. El líquido puede ser agua o una salsa preparada. La transferencia de calor. El calor conducido a través de aquí de igual manera existen transferencias de calor por conducción y por convección. Bueno, como se puede observar en la imagen, tenemos lo que son las superficies del equipo, que esta transfiere calor hacia lo que es el líquido, ¿no? Entonces, estas tienden a tener una corriente de conducción. Y las de convección están directamente a lo que es el alimento, ¿no? Como se dice aquí, el calor que llega a las superficies del alimento los atraviesa mediante conducción. Equipos y cuidados. Bueno, en el estofado existen diferentes tipos de equipos de cocina.
Se pueden utilizar cacerola o también platos a prueba de horno. Siempre que esto hay que tener cuidado en los que estos tienen que tener una tapa bien ajustada, ya que si no es así, se tiende a evaporar el líquido, el agua, ¿no? Y después se puede secar. También se utiliza equipos grandes como las freidoras y las marmitas para hervir. En los cuidados del equipo, el equipo tiene que ser limpiado tras su empleo con agua caliente y detergente. Y si existen algunas incrustaciones o quemaduras en lo que son los utensilios, es recomendable remojar y utilizar algún removiente, ¿no? También se procederá con cuidado para evitar las alteraciones en la tapa. Se tiene que tener mucho cuidado en lo que es la limpieza de la tapa para evitar que no tenga ninguna alteración, ¿no? Y pueda perder agua durante el cocinado. Alimentos y procedimientos de cocinados apropiados. Bueno, en el estofado se realiza con carnes, mamíferas, aves, productos del mar, frutas y hortalizas. Bueno, se cocina el alimento en pequeñas porciones para aumentar las superficies y permitir un cocinado homogéneo. Esto, como dijimos anteriormente, tiene éxito en carnes duras con alta cantidad de tejido conjuntivo, ya que el cocinado lento y constante ablanda la carne y también retiene el sabor y la jugosidad. Aquí podemos observar estofado moreno, blanco y natural. Cuando es moreno, el espesado es con harina. Y cuando es pesado con harina, estos pueden ser carnes saborizadas, chiles con carne. También tenemos el blanco y natural. Los blancos también pueden ser espesados con harina y también espesados con sus propios ingredientes. El natural es sin espesar. El desarrollo del color en los estofados. Si se desea que las carnes y hortalizas tornen un color castaño, estas pueden ser fritas antes de ser estofadas, ¿no? Y si no requiere, digamos, que se desarrolle el color, bueno, las hortalizas deben ser secadas antes de cocinar. En la consistencia, bueno, el líquido para cocinar se espesa y también cambia de color durante el cocinado, ya que los componentes solubles pasan al agua. Estos pueden ser grasa, proteínas solubles, almidones, azúcares, inclusive vitaminas y minerales, vitaminas solubles. Bueno, estos son llamados extractos, ¿no? Estos ayudan también a espesar y concentrar el cocinado. Pero si se lo requiere con un espeso más concentrado, se puede utilizar algunos espesantes, como también aquí están los agentes espesantes, que pueden ser harinas durante el cocinado, aunque pueden ser espesados una vez concluido el cocinado con un batido de huevo y mantequilla. El tiempo y la temperatura del estofado. Bueno, como estos se realizan con una temperatura de 80 grados y en la temperatura del horno equivale de 150 a 180. Bueno, es importante que el cocinado no sea excesivo, ya que podría provocar la desecación del líquido, ¿no? Y también una coloración, o también podría ser una rotura del alimento, ¿no? Alterando también el sabor, el color, el aroma. En eso hay que tener mucho cuidado. El proceso de estofados en las operaciones de catering. Bueno, un estofado tradicionalmente puede servirse como una comida completa, ya que una comida completa incluye hortalizas, diversas hortalizas, carnes, y también resulta muy económico en cuanto a combustible y no precisa un equipo especial.
También, al no ser el tiempo una característica crítica, puede mantenerse sin alteración mientras dure el servicio. Normas de seguridad. Bueno, son los líquidos y utensilios calientes, estos pueden causar quemaduras graves. Se tiene que tener mucho cuidado. El equipo que se va a utilizar para lo que es el estofado tiene que ser apropiado en cuanto a la cantidad de alimento que se quiere cocinar, como también el líquido que se va a utilizar para el cocinado, ¿no? Para evitar que esto se derrame y así evitar accidentes, ¿no? También es importante evitar las escaladuras por el vapor. También las prácticas de seguridad tienen que ser observadas en el procedimiento operativo. Tienen que tener vestiduras que tienen que cubrir bien el cabello, tienen que tener mandiles y tienen que tener guantes si es posible en algunas ocasiones para evitar contaminación en lo que es el proceso de cortado de las carnes. Eso sería, ingeniera. Muchas gracias. Muy bien, señorita, muchas gracias. Vamos de este tema, tienen que pasarlo su diapositiva al grupo y elaborar 5 preguntas para que sus compañeros respondan como cuestionario 1 y lo manden como tarea. Esa es la segunda parte de su nota del segundo parcial. ¿Me explico? Sí. Su segundo parcial está dividido en 2 partes. La primera parte es exposición y la segunda parte es que ustedes resuelvan 5 preguntas de cada exposición, de cada tema que sus compañeras expongan. ¿Cómo les ayuda esto? ¿No? De repente, si todos solo exponen, unos atienden, otros se van a pasear, otros se van a desayunar y al final solamente el grupo expositor es el único que se aprende el tema. De esta forma, ustedes resuelvan 5 preguntitas sobre el tema, se van a involucrar un poquito más en el tema y no van a tener que dar un segundo parcial de tanto documento, ¿ya? Si yo les tomo segundo parcial escrito, van a tener que estudiar muchísimo porque ustedes han visto los capítulos son largos, ¿no? Entonces una manera de facilitarles que ustedes también aprendan sobre el tema. Ahora hemos visto muy interesantes los procesos de cocinado porque se cocinan los alimentos, los tipos de proceso de cocinado, ¿no? Calor húmedo, calor seco. Entonces todo eso lo vamos a volver a repasar cuando pasen ya clase conmigo. Vamos a tomar las partes más importantes. Por eso no les he interrumpido a su compañera en su exposición, porque yo voy a después explicar las partes más importantes que había que resaltar del tema. Pero sin embargo, para que ustedes, como les digo, no les cueste y puedan involucrarse en los temas, tienen que resolver 5 preguntas que va a hacer cada grupo. Entonces, Tania, Felipe y Rocío Flores tienen que hacer 5 preguntas y mandar sus diapositivas al grupo de WhatsApp. Próximo sábado tienen que mandarme su cuestionario 1, 2 y 3, ¿no? De las personas que van a exponer ahora, de los grupos que van a exponer hoy. Entonces, el grupo 1 tiene que mandar en el transcurso del día 5 preguntas y su exposición en diapositiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Se entiende. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el grupo 2, por favor. María René Ríos y María Fernanda Cintura. Ahorita comparto pantalla. Muy bien. ¿Se ve, ingeniera? ¿Sí? Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Nosotros vamos a exponer la parte de cocción a fuego lento, horneado y asado.
Las integrantes de mi grupo son mi persona, Ríos Castedo María René, y Suntura Cuentas María Fernanda, que es mi otra compañera. Bueno, como primer punto vamos a tocar lo que es el cocción a fuego lento. Este es un método húmedo de cocinado usando un recipiente para cocinar herméticamente tapado. El alimento suele colocarse en una cama de tubérculos y hierbas con una cantidad adecuada de líquido o salsa. El cocido a fuego lento representa una combinación de procesos siguientes: el estofado, asado, cacerola, cocinado al vapor. Esto vamos a ir viendo consecutivamente más adelante. Ahorita solo los he nombrado. Bueno, vamos a seguir. La transferencia de calor. La transferencia de calor en un cocinado a fuego lento significa que el alimento se cocina mediante una combinación de calor procedente al vapor y al calor adquirido mediante conducción y convección. ¿Qué quiere decir conducción? Que es el proceso en el cual se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas, ¿no? Como vemos ahí en la figura. El proceso de convección, y el proceso de conducción es cuando los objetos adquieren la misma temperatura, ¿no? Es por eso que ahí vemos una mano, a medida que antes de calentar el agua comienza a calentar todo lo que es el recipiente o la olla que se va a usar, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Esa es la parte de conducción. Y a través de ese recipiente, el líquido va a ser, como le digo, que se cocina el alimento. Entre los equipos de cocción tenemos a fuego lento, puede realizarse en una cacerola diseñada especialmente llamada una braciela o un recipiente de barro cerrado herméticamente. Como podemos ver aquí en la imagen, es un recipiente cerrado de barro. También puede ser, que más adelante se va a hablar, también puede ser otro recipiente hermético debidamente cerrado, es las ollas de presiones o también las cocciones a vapor, que eso se va a ir viendo más adelante. Si se cocinan cantidades importantes de alimentos, se puede usar freidoras, pero estos no son adecuados para alimentos que se requieren glaseados, ¿no? Con referente a los cuidados de los equipos, el equipo se tiene que limpiar directamente tras su empleo, con agua caliente y detergente. Estos son los utensilios necesarios, ¿no? O los adecuados. Después se va a proceder a un cuidado para evitar alteraciones de los tapaderas, que se debe cerrar herméticamente. Esto para que no se dañe y así pueda ser un cocinado eficaz, ¿no? Del alimento. Después, el equipo va a ser mantenido y atendido según las instrucciones del fabricante. Eso ya depende del tipo de olla o recipiente que nosotros vamos a utilizar. Bueno, vamos a hablar de los alimentos y los procedimientos de cocinado adecuado. Primeramente vamos a hablar del espesamiento. El líquido en el que es cocinado el alimento suele servirse con los artículos cocinados a fuego lento, en forma de una salsa. Para espesar, mediante hay métodos que se pueden utilizar. Uno de estos métodos es: los alimentos se pueden cocer con fuego lento, se rebosan con harina antes de cocinarlo, de forma que el líquido se espesa durante la cocción. Ejemplos: filetes cocidos, pero aquí yo puse, también puede ser el pollo frito como nosotros, que nosotros los rebozamos en harina. Entonces eso igual puede ser otro tipo de ejemplos. El espagnole, que es una salsa española, esta salsa es muy espesa, entonces se diluye en una cantidad igual de caldo y se emplea como líquido para cocinar. Esta salsa que se hace se puede emplear en carnes de vacuno cocidas a fuego lento. Y otro, tenemos el líquido que permanece sin espesarse durante el cocinado.
Como aquí vemos en la imagen también de la derecha, las mollejas cocidas a fuego lento. Estas mollejas cocidas a fuego lento, primeramente no se hierven así en líquido, ¿no? Y después ya comienzan a hacerse o se prepara la salsa al finalizar de la cocción, ¿no? Para que quede de esta manera. Después siguen las carnes y vísceras cocinadas a fuego lento. Las carnes y vísceras cocinadas a fuego lento tenemos el castaño. ¿Qué es el castaño? El castaño son los platos cocidos a fuego lento que se clasifican como blancos o castaños. El color castaño se obtiene coloreando la carne en grasa caliente. Eso es su asar, antes de cocinarla. Los tajos grandes también se deben ser asados a la llama para conseguir el mismo efecto. Aquí podemos ver el efecto castaño que se puede ver en la parte oscurita. Ese sería, ¿no? Una forma de sofreír. Después tenemos el glaseado. ¿Qué es el glaseado? En algunos platos de carne son glaseados hacia el final del proceso de cocinado. Entonces esto se retira la tapa del recipiente y el líquido de cocinar se vierte a rajas sobre el alimento en intervalos regulares. Este procedimiento llamado enmascarado también es el que equivale al sofrito, excepto en el líquido que no es grasa. El presente en el líquido se evapora desde la superficie del alimento, dejando detrás un vidriado gelatinoso y brillante. Por ejemplo, el salmón glaseado, como tenemos aquí en la imagen, la segunda imagen de la izquierda, podemos ver que efectivamente deja la superficie del alimento vidriado, gelatinoso y brillante, ¿no? Después tenemos el abodado, que en algunas carnes se introduce en alcohol o ácido con sabores para ablandecerlas y mejorar su sabor y su color. Esto es antes de cocinarlo, ¿no? Por ejemplo, el abodado de cerdo, como tenemos también en la imagen de la derecha, en la tercera imagen, ese sería un abodado. Después tenemos el cocido a fuego lento de hortalizas. Las hortalizas fibrosas, especialmente el apio, se lavan y posteriormente se mantienen en agua hirviendo durante 10 minutos y se vuelven a lavar con agua fría. Sin este escaldado inicial no se podrían limpiar eficazmente los corazones del apio. Tras el escaldado parecen suficientemente blandos para darle forma y atarlos para así preparar los platos ya cocinados a fuego lento tradicionales. Con respecto a la temperatura, al tiempo y la temperatura, los alimentos son cocidos a fuego lento con temperaturas en el horno de unos 150 grados centígrados hasta que aparecen bien hechos o tiernos. Un cocinado excesivo va a provocar la decoloración y desintegración del producto. Entonces este constituye un método de cocinado lento y prolongado, aunque los tiempos varían en el producto y con su tamaño. Las hortalizas y las carnes pueden necesitar entre 1 y 4 horas para cocinarse a fuego lento. Con respecto a las operaciones de cocinado a fuego lento en las operaciones de catering, hay una gran variedad de alimentos que pueden ser sometidos a este proceso. No constituye un método común de cocinado, pero es usado principalmente para cocinar carnes de ínfima calidad y hortalizas fibrosas. La seguridad. Respecto a la seguridad, los líquidos y utensilios calientes pueden provocar quemaduras graves, así que tener cuidado. Después, el equipo será apropiado para la cantidad de alimento y así evitar que se derramen líquidos. Se procederá también con cuidado al retirar las tapaderas de las ollas, como por ejemplo, vemos en la imagen una olla de presión, puede ser que se tiene que retirar las tapaderas, la tapadera con cuidado debido a que el vapor es muy fuerte, ¿no? A fuego lento, esto para evitar también las escaldaduras en el vapor que sale de las mismas. Y después las prácticas de seguridad van a ser observadas con el procedimiento operativo y al respecto de la ropa y el calzado que uno lleva. Entramos a la parte del cocinado al vapor.
Este cocinado al vapor constituye un método húmedo de cocinado. Usando el vapor, el alimento se encuentra rodeado de vapor con distintos grados de presión. Como podemos ver aquí, la transferencia de calor, el vapor es producido al calentar el agua. Las moléculas de agua absorben el calor y se convierten en gas. Si este gas, que es el vapor, encuentra una superficie fría, se condensará para tornar a ser agua de nuevo y suelta el calor absorbido inicialmente. Esta es la razón por la cual el vapor provoca quemaduras dolorosas cuando se condensan sobre la piel. Aquí podemos ver la imagen. Después, ¿cómo se cocinan los alimentos mediante el vapor? Si el alimento se coloca en un recipiente con vapor, parte de este vapor se condensará para formar agua al establecer contacto con el alimento más frío. El alimento absorbe el calor y este calor es conducido a través del alimento originado a su cocinado. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver que es una olla común que tiene huequitos por dentro, un recipiente con huequitos que va a permitir que el agua, que solo que se cocine con el vapor, pero hay también otros equipos que son un poquito ya más modernos, que son solamente eléctricos, que transfieren el vapor y se cocinan, ¿no? Más adelante vamos a hablar más específicamente de eso. Aquí, los equipos. Cocinando al vapor sin presión. Entre los equipos tenemos el cocinado al vapor sin presión. Dentro de este cocinado al vapor sin presión tenemos como primero las ollas con presión atmosférica. También un ejemplo claro sería la olla a presión y el equipo de vapor mediante convección. Aquí se ve que es un horno que está que es a vapor. Ya. Después tenemos el cuidado rutinario del equipo. Estos equipos tienen que ser limpiados con regularidad, con detergente, no cáustico y agua caliente. Los cierres se dejarán ligeramente levantados tras la limpieza para permitir la circulación del aire. Como segundo tenemos el equipo va a estar o tiene que ser mantenido y atendido según las instrucciones de los fabricantes. Y como tercero, la cámara de ebullición del equipo que genera su propio vapor será vaciada, limpiada y rellenada al menos una vez por semana. También tenemos aquí, cabe resaltar que tenemos ollas con vapor a presión. Estas ollas son ollas con presión baja y ollas con presión elevada. Las ollas con presión baja son controladas para producir 14 kilopascales, o sea que reducen los tiempos de cocinado. En cambio, las ollas con presión elevada se utilizan con una presión de 54 kilopascales. Estas ollas sí necesitan un control cuidadoso para evitar un cocinado excesivo, ya que son ollas que tienen bastante presión. Como un ejemplo claro también es la olla de presión, ¿no? Que usamos diariamente en nuestro uso doméstico. Ya, aquí los alimentos y procedimientos de cocinado adecuados. El vapor es un método de cocinado que no genera color e incluso cuando los alimentos son cocinados en exceso, no se quemarán ni aparecerán secos porque su superficie mantiene un contacto constante con la humedad. Aquí podemos ver en las imágenes cómo salen las frutas y las hortalizas cuando es un cocinado a vapor. La mayoría de los restantes alimentos se cocinan en recipientes perforados. Como les decía anteriormente, al vapor tienen una olla y entonces tienen un recipiente perforado que eso va a hacer que la humedad drene, ¿no?
hacia la olla y se pueda cocinar. Entonces, no constituye un método apropiado para alimentos que deben presentar una superficie crujiente y de color castaño, tales como los pasteles, con costra o tartas. También otro que se puede hacer al vapor, como vemos en la imagen, está dentro de el pescado, ¿no? Que puede ser cocinado al vapor. Con referente a los tiempos y a la temperatura, el cocinado al vapor sin presión es una operación lenta, aunque sí se aplica la convección forzada. Se logran tiempos de cocinado más rápidos. El cocinado al vapor con presión reduce drásticamente los tiempos del cocinado, ya que la temperatura es relacionada directamente con la presión y oscila desde los 100 grados hasta los 122. Aquí en esta tablita podemos ver una comparación de los tiempos del cocinado tradicional con una que sea a presión elevada. Por ejemplo, si sabemos un pollo entero, va a ser de a lo que es tradicional, va a ser de 1 hora y 20 minutos. Y si ponemos a una presión elevada, va a disminuir a 30 minutos. Aquí también podemos ver el budín de arroz, la crema de caramelo, las patatas que son comunes, que son de 20 a 4 minutos por ebullición. En un cocinado tradicional puede bajar o disminuir a 10 a 14 minutos si lo sometemos a una presión elevada. Las normas de seguridad que se debe tener para estos equipos es el vapor puede provocar escaldaduras graves. Comprobar que es correcto el nivel de agua antes de utilizar el equipo que genera su propio vapor. También tenemos que desconectar todos los controles del vapor y reducir la presión antes de abrir. Eso se puede ver en una olla de presión. Situarse tras la puerta al abrirla para proteger el cuerpo del vapor. Seguir las instrucciones también del fabricante, y la práctica de seguridad va a ser también observada con el procedimiento operativo de ropa y calzado. La parte del horneado. Este método constituye que es un método seco de cocinar en un horno. La textura, la superficie y el volumen de los productos horneados son modificados por el vapor. Este es producido por el alimento al cocinarse, o puede ser inyectado en el horno, si es preciso. Aquí podemos ver la transferencia de calor, cómo se puede hacer en la imagen. Dice que la fuente de calor es el horno que irradia energía térmica infrarroja. Como podemos ver, el horno ahí en la parte donde dice horno en la imagen, ahí podemos ver la energía térmica infrarroja. Y también calienta el aire del interior del horno, produciendo así corrientes de convección, ¿no? Esto es de un horno convencional, la transferencia de calor, pero hay distintos y diferentes métodos o diferentes hornos que tienen diferentes funciones, ¿no? El equipo. En el equipo, el proceso de horneados pueden llevarse a cabo bien mediante una operación por partidas o de forma continuada. Este último proceso supone el empleo de un sistema de cinta transportadora o un horno tipo túnel, y el alimento cocinado se retira en el horno extremo. Este procedimiento mayormente se utiliza en las industrias que son como para hacer los panes o en las cuales se elaboran los panes. En la operación por partida puede utilizarse cualquier tipo de horno. En las operaciones de catering suelen ser de tipo siguiente. Por ejemplo, tenemos para las operaciones de catering el horno tradicional para fines generales. Es el horno que nosotros tenemos en la cocina o de nuestra casa, ¿no? Después tenemos los hornos de convección con aire forzado. Estos hornos de convección con aire forzado nos quiere decir que son capaces de alcanzar un nivel uniforme de cocción, ¿no? Por eso dice convección con aire forzado. Después tenemos los hornos combinados
que son los microondas por convección, que también tenemos en nuestro domicilio. Y hay otros tipos de hornos que son convección a vapor. Ese no la tengo la imagen ahorita. Después tenemos los hornos especializados para pizza. Hay diferentes tipos de horno. En este caso yo he puesto una imagen de un horno a nivel industrial para varias pizzas, pero hay un más sencillo. Después, hornos especializados para pastelería. Este igual es a nivel industrial, un horno bien sofisticado, ¿no? Pero hay más sencillos igual. Cuidados rutinarios del equipo. Los hornos primeramente se van a limpiar con regularidad. Agua caliente y detergente suelen ser los elementos apropiados. Y se recomienda también una limpieza profunda cada 3 meses. Otros, las bandejas y los moldes para hornear se mantendrán ligeramente aceitados. Aquí, como podemos ver en la imagen, he puesto diferentes tipos de moldes que se pueden utilizar en un horno. Y después del empleo, vamos a lavando con agua caliente y detergente solamente cuando sea absolutamente necesario, ¿no? Pero después los moldes, como les decía, se van a mantener ligeramente aceitados. Después el equipo también tiene que ser mantenido y atendido según las instrucciones de los fabricantes. Esto para dar tal vez un tiempo de vida más largo al equipo, ¿no? Los alimentos y los métodos de cocinados adecuados. Entre esos tenemos los productos a base de harina. Estos productos a base de harina consisten en combinaciones de harina y líquidos que serían agua y leche y se clasifican como masas, pasteles, ya dependiendo su consistencia. Durante este proceso también el horneado se produce finas burbujas gaseosas de vapor, aire a dióxido o que originan esta mezcla. Como podemos ver en el lado derecho, vemos los productos que son a base de harina, podemos ver los panes, podemos ver las tortas, las masitas, también podemos ver el pollo que es frito, cuando se utiliza la harina, ¿no? Para rebozarla. Después tenemos los platos de huevo y leche. La temperatura interna del alimento cocinado en un horno no superará generalmente los 100 grados, aunque la temperatura superficial será siempre más elevada. Esto determina que la superficie de los productos a base de harina sean más crujientes y de color moreno. Sin embargo, provoca sobrecalentamiento de los platos que ya se van a hornear a base de huevo. Estos platos precisan una temperatura de cocción uniforme, arriba de unos 85 grados, para evitar la coloración, la formación de burbujas y la textura acuosa. Esto, para reducir esta temperatura superficial y frenar los procesos de cocinado, pueden aplicarse 2 técnicas